Cara a cara, interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. Muy buenos días, estamos en viernes en Cara a Cara y nos da el gusto de saludar y de presentar a Alfredo Hidalgo. Él es arquitecto, urbanista. Alfredo, muy buenos días. Enrique, muy buenos días a todos. Gracias por darte este tiempo para platicar de algunos temas. Siempre urbanos. Un gusto y un placer. Alfredo, me gustaría comenzar con un tema que sucedió el fin de semana pasado, que tiene que ver con las inundaciones en Tlajomulco. Tlajomulco tiene en torno a unas 200 colonias más o menos, y bueno, más bien el problema o la afectación fue en torno a unas 200 colonias de Tlajomulco, y todavía cuando iniciamos la semana había afectaciones muy importantes e inundaciones muy importantes en muchas de ellas. Y bueno, la conclusión que sacábamos muchos es, pues tiene que ver con el desarrollo urbano y sobre todo tenía que ver con fraccionamientos irregulares. Estamos viviendo ya el desastre del modelo de ciudad que se implementó hace algunos años. Sí, definitivamente nos está empezando a cobrar la factura. Nos cobra la factura el agua con las inundaciones, nos cobra la factura el aire que respiramos con la cantidad de vehículos que tenemos en las calles, nos cobra la factura la calidad de vida con nuestras familias, ¿no? Con los tiempos de desplazamiento y también la seguridad, ¿no? Con estos desarrollos que se empiezan a hacer en la periferia y que no tienen capacidad para los gobiernos darles el servicio necesario y se convierten en lugares inseguros, y también hay una inseguridad en zonas centrales que han sido abandonadas por no dar posibilidad y oportunidad para que la gente permanezca y tenga los servicios y cubra sus necesidades. Entonces, en efecto, las ciudades nos están cobrando la factura. Ahora, este es, Alfredo, lo hemos platicado muchas veces, el famoso, que no es el modelo Tlajomulco, porque muchas veces se piensa que es el modelo del crecimiento de la ciudad, que Tlajomulco pues está en las afueras de la ciudad, y también Zapopan, y vamos a hablar incluso de Tonalá. ¿Qué tan sustentable es de cara al futuro? Hace pocos días platicaba con Alberto Uribe aquí en la estación y decía, yo no voy a detener el desarrollo de Tlajomulco. Con esta idea, digamos, muy desarrollista de que el desarrollo es aprobar fraccionamientos, aprobar construcciones. ¿Qué tan sustentable es de cara al futuro seguir apostando por este modelo? Pues yo pienso que es un pensamiento equivocado considerar que impulsar el desarrollo es no tener la fortaleza y la determinación para determinar y decidir cómo y dónde, ¿no? Es decir, me parece que es inapropiado pensar que los intereses particulares son los que deben demandar el futuro urbano cuando hay la posibilidad de generar un consenso entre los intereses públicos y privados por un bien colectivo mayor. Las ciudades que han sido referencia y que nuestros alcaldes y nuestros gobernantes visitan y todo, son ciudades que en algún momento determinaron y se pusieron de acuerdo y bajo procesos muy prematuros de gobernanza pudieron ponerse de acuerdo en decir, hasta aquí crecemos en esta fecha, esto lo desarrollamos en tal fecha, y de alguna manera van identificando cuál es el proceso que la ciudad puede tener para que mantenga un desarrollo sustentable y para que no sea, digamos, un terreno de nadie, que es lo que ha pasado bajo un proceso que se conoce como expansión urbana y que habla de estas ciudades totalmente dispersas, enorme, y que son inabarcables incluso por los mismos gobiernos que las permiten. Es decir, esta condición absolutamente posmoderna de padecer los problemas que uno mismo se genera, ¿no? Claro, que al final te terminan afectando. Ahora, en ese mismo sentido, ¿ves al PODMET como el inicio de ese consenso? Al programa de ordenamiento territorial, el plan de ordenamiento territorial metropolitano. Digamos que nace con esa voluntad, sí, ¿no? Digamos que el esfuerzo y el ejercicio ciudadano y experto y de gobiernos de hace muchos años es que a partir de darse cuenta del error que hemos cometido como metrópoli de trabajar descoordinadamente, pues necesitamos tener instrumentos adecuados. Así nace la ley de coordinación la ley de coordinación metropolitana. Sí. De esa manera también se crean las instancias de coordinación metropolitana y por supuesto se tiene que llegar a un plan, un instrumento que nos ayude a ponernos de acuerdo. Esa es, digamos, la aspiración del PODMET. Hay evidencias a partir de ejercicios, trabajos de muchos expertos
que no es todavía el documento que puede lograr eso, es decir, es un documento que plantea las aspiraciones que todos tenemos, pero no necesariamente plasma en todas sus partes la respuesta para lograrlo, ¿no? Ahora, me parece que hay un consenso entre élites políticas, entre élites incluso partidistas, ¿no? Por Movimiento Ciudadano, el PRI, incluso también el PAN estuvo de acuerdo en algunos temas, pero sobre todo es un acuerdo PRI-Movimiento Ciudadano o Movimiento Ciudadano-PRI. Pero no sé, Alfredo, si hay un consenso social en torno a la visión de ciudad, porque me parece que ahí es donde está extraviado. Veo el consenso político, el consenso partidista, el número de diputados, todo, pero no sé si la idea que está plasmada en el PodMed es la idea que tienen los ciudadanos de lo que debe ser su ciudad. Tampoco sabría, porque el proceso de construirle el ideal de ciudad tiene que ir acompañado de mucha información, es decir, el desarrollo de una cultura urbana colectiva, ¿no? Es decir, la capacidad que tengamos como comunidad de entender cuáles son los problemas, qué es lo que los genera y dónde podríamos llegar si los solucionamos de tal o cual manera, es una responsabilidad que los gobiernos, digamos, en su conjunto deberían de estar trabajando permanentemente, porque lo que también nos damos cuenta con otro tipo de decisiones, acaba de pasar también la elección con relación al sí o el no en Colombia, ¿no? Exacto. Es decir, la paz, el riesgo que tenemos frente a las elecciones norteamericanas con un posible Donald Trump que capaz de que gana, habla mucho de la desinformación que tienen nuestras comunidades, de la desinformación de nuestra sociedad, que es responsabilidad también comentar. Es decir, tenemos que tener una mayor cultura cívica que nos permita en términos territoriales qué es lo que origina los problemas y, por lo tanto, qué responsabilidad tenemos también en el proceso de solucionarlo. Claro. He visto en algunos procesos en los que he participado desde el punto de vista urbano, y he sabido de muchos más que se hacen permanentemente, donde hay un enorme egoísmo por algunos vecinos para ejercer acciones que tienen que ver con un bien mayor, ¿no? Entonces, claro, es difícil pensar que hay un consenso. Sin embargo, hay algunos temas específicos sobre los cuales definitivamente hay consenso. Es decir, todo el mundo entiende que hoy estamos viviendo en una ciudad en que moverse es muy difícil, Sí. ¿no? Es decir, para nadie es un tema lejano. Viva donde viva, vaya donde vaya, se encuentra con conflictos. ¿Qué hacer? Bueno, hay maneras y hay soluciones, se conoce, hay técnicamente la manera de hacerlo, pero necesitamos enfrentarlo. Y lo que decías al principio, las inundaciones, también no es un tema desconocido, que tenemos que encontrar mecanismos. Si tomamos el tema del agua y el tema de la sustentabilidad, si tomamos el tema de la movilidad y lo que implica en términos de estructura urbana, bueno, eso serían unas rutas muy adecuadas para plantear un modelo de ciudad en la que seguramente sí generamos un consenso colectivo. Es que fíjate, Alfredo, que entiendo que en los qués hay consensos. Que la ciudad es imposible moverte, el tema que decías de las inundaciones, las dificultades, la inseguridad, los trayectos. Sin embargo, no me parece que en los cómo sigan existiendo o hayan acuerdos en este sentido. Por ejemplo, yo sigo escuchando a muchos ciudadanos que no les molesta que la ciudad esté expandiéndose, al revés, que incluso lo ven siguiendo el modelo americano como si fueran pues, imitaciones a modelos como por ejemplo el de Los Ángeles, ¿no? De super expansión, que lo que quieren es más pausa a desnivel, que lo que quieren es más vías rápidas, que les estorban las ciclopistas. Es decir, no sé si realmente se ha debatido en serio y se ha puesto la información sobre la mesa para que el ciudadano construya una idea distinta de ciudad a la que realmente estamos construyendo. No sé, me tengo la impresión de que hay muchas ideas de ciudad y que no hay necesariamente un consenso, como en estas ciudades que ya decías, europeas sobre todo, ¿no? Sí, creo que se debe pasar del discurso a los hechos, es decir, en el ciudadano de ver el problema, entender que hay mecanismos para solucionarlo, pero también al político pasar el discurso a los hechos, y esto tiene que ver con que se ha construido un consenso en el sentido por lo menos discursivo de los políticos, de las autoridades. De lo que se debe hacer. De lo que se debe hacer, pero en la puesta en práctica no lo vemos. Es decir, no hay evidencias todavía. En general, hay particulares, hay casos muy específicos y muy destacados, pero no necesariamente los gobiernos locales o gobiernos estatales generan estructuras adecuadas, técnicamente capacitadas para solucionar esos problemas. Entonces, ¿cómo es posible que tú reconozcas un problema y tus equipos que lo deben de generar no tengan la capacitación y estructura suficiente para hacerlo? Esa parte me parece que habla de que el problema, digamos, que que el ciudadano entienda que las soluciones son A, B o C, pues tienen que pasar también porque el político y el líder los entienda.
me parece que también en estas ciudades de las que hemos hablado, que hay que son referente mundial, también nos encontramos frente a alcaldes que entienden el problema de la ciudad, el problema del territorio, lo enfrentan con grupos técnicos sumamente preparados que también son parte de una estructura muy sólida y que también es reconocida local y externamente, y entonces sí se generan los cambios a largo plazo. Entonces yo diría, eso también es importante. No significa, con esto no quiero decir que no esté pasando y que tengamos algunos gobiernos con algunas áreas muy claras, pero también tenemos otros que yo diría que son la mayoría, en donde tampoco desde la cabeza y el liderazgo se entiende perfectamente cuál es el papel del territorio. Prueba de ello es que la manera en que, por ejemplo, hablan, acuerdan con los desarrolladores, por ejemplo, con los dueños de tierra, no son bajo la lógica de construyamos juntos un mejor futuro urbano, ¿no? Sino es, bueno, tengo por un lado mis necesidades y voluntades políticas del discurso y por otro lado el día a día de las demandas y las presiones. Son conciliables si entiendes que el territorio es capaz de construir una política de suelo, de construir una estructura de movilidad. Estamos frente a varios acontecimientos. Esta semana han pasado cosas importantes, Enrique. Hay que recordar que se aprobó la ley de asentamientos humanos. Hay que recordar que estamos en un mes en que se inicia Hábitat 3, que es la reunión mundial que se hace cada 20 años, que hace la Asamblea de Naciones Unidas para discutir el futuro urbano. Estamos frente a un montón de acontecimientos y situaciones que nos permiten darnos cuenta que hablar de la ciudad y transformar nuestras prácticas ciudadanas hacia una ruta mucho más sustentable, pues digamos que es el tema de hoy. Claro. Vamos al corte. Estamos con Alfredo Hidalgo, arquitecto urbanista, platicando distintos temas de la ciudad. Estamos de vuelta esta mañana platicando con Alfredo Hidalgo, él es arquitecto urbanista, y nos fuimos, Alfredo, hablando del asunto del desarrollo urbano, y comentabas el tema de Hábitat 3, que es lo que ha implementado Naciones Unidas para discutir el tema y el futuro de las ciudades. ¿Cuáles son los temas fundamentales que se están discutiendo actualmente en el marco de Naciones Unidas? Mira, en Hábitat 3 se va a discutir lo que se le ha llamado la nueva agenda urbana. Y la nueva agenda urbana tiene como tres patas, tres soportes fundamentales que tienen que ver con el desarrollo sostenible, que tienen que ver con la legislación y la manera en que se modifican las reglas, las leyes para poder llegar a este tema, y que tiene que ver con la planeación, y la planeación en términos como de un ejercicio participativo, de gobernanza y técnico, ¿no? Es decir, si nosotros logramos entender hacia dónde vamos, logramos modificar los instrumentos y logramos hacerlo a través de procesos que involucran a la ciudadanía y que se hace desde una plataforma técnica, considerando que la planeación, la visión, la estrategia a largo plazo es lo que debería de llegar a donde tenemos y queremos llegar, pues esa sería la lógica. Entonces, en Hábitat 3, que es a mediados de octubre, se van a discutir a nivel global. Esta lógica se va a plantear por región también, cuáles son los acuerdos y cuáles son los compromisos, y se va a vincular toda esta visión de ciudades a los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Dentro de 17 objetivos, todos tienen que ver en algo con ciudad, pero particularmente el objetivo 11 se refiere a las ciudades sustentables, y se trabajará mucho sobre cuáles serán los indicadores para poder medir en el futuro las ciudades a partir de una visión de sustentabilidad. ¿Crees, Alfredo, que en el caso del PodMed responde a esta lógica de estas tres? O sea, si tú ves algún vínculo, al menos en términos de aspiración, a cumplir estas tres. A ver, digamos que hay muchos elementos que uno puede rescatar del discurso que se podrían involucrar. En algún momento lo dijimos, no están señalados en el PodMed su manera de vincularse y relacionarse con los objetivos del desarrollo sustentable, ni con esto. No está plasmado explícitamente. Y el tema del medio ambiente está también de forma muy, muy dispersa, ¿no? Está dispersa, no clara. Está dispersa. Sin embargo, lo menciona. Hay unas unidades, ¿no? Unidades de gestión ambiental. Sí, yo diría que en términos del discurso uno podría decir, bueno, están los elementos que quisiera oír. El problema del PodMed que se planteó en la reunión que hubo con expertos hace algunas semanas. En la SARC, ¿no? En la SARC, pues se
se veían algunos elementos muy fuertes, que era el gran acuerdo político, es decir, se reconoce que el acuerdo político es significativo, se reconoce que es importante avanzar en torno a una visión de planeación metropolitana con un consenso de gobierno del Estado y alcaldes, pero también se identifica que al margen de las voluntades, lo que estamos viendo es una cartografía que nos habla de una ciudad igual que la que tenemos, es decir, la recuperación de las mismas reservas urbanas que hay, el crecimiento de la manera en que se está dando, es algo que es preocupante y que no da instrumentos para marcar cómo detenerlo. Nosotros lo que planteábamos en ese momento era que al margen de que hay otros instrumentos en el sistema de planeación, este debería de ser precisamente el que nos permite construir este idea de sueños. El plan maestro, sí. Cuando se empezaron a formar los implanes en el país, ¿no? El IMEPLAN es el primer Instituto de Planeación Metropolitana, pero tiene que ver con los institutos municipales de planeación que se hicieron a lo largo del país y que a juicio de muchos de los que los desarrollaron y de los que los dirigen, los que los impulsaron, era el espacio desde donde se podía construir el sueño de la ciudad, ¿no? Porque en el día a día del director de planeación, el ordenamiento territorial, no permite las visiones a largo plazo. Bueno, son los institutos municipales o metropolitanos de planeación los que podrían cobijar ese tipo de intenciones. Entonces, cuando tú ves el POTMED y el POTMED reproduce lo mismo que hace una estructura del día a día, pues entonces, ¿dónde está la aspiración? La aspiración, ¿no? O sea, lo que está haciendo parece es legalizar de alguna forma lo que ya existe. O sea, pero no va hacia la modificación de estos patrones nocivos. O no nos dice cómo hacerlo, no nos ayuda a decir cómo hacerlo. El director ha dicho de repente que no es necesariamente su papel, que no tiene todas las herramientas para hacerlo, que no tiene toda la fuerza para hacerlo, sin embargo tiene el espacio y la oportunidad de señalarlo. Y eso es lo que se marcaría una diferencia, porque si es un instrumento de consulta obligada para el desarrollo de planes parciales, ¿qué otros elementos están obligados los municipios, sobre todo aquellos que están más dispersos y que tienen menos capacidad técnica interior y adecuarlo recursos, en los planes parciales, ¿no? para poder decir, claro, es que esto es una buena idea, tenemos que ir allá, es importante hacerlo de tal manera? Ahora, entendemos que después de este proceso que se hizo y de mucha participación de muchos actores, pues hay algunos pasos que se seguirán. Sí confiamos en que el POTMED tenga la posibilidad de ajustarse y que se convierta a la larga en el instrumento que necesitamos. Sí tiene que modificarse y sí puede modificarse. Pero tú partes de la lógica de modificarse o de plano de iniciar el proceso otra vez. No, yo diría que no debemos de partir de cero en los esfuerzos que se han hecho. En todos los mejores ejercicios de las ciudades, y los que hayan sido más exitosos son aquellos en que recuperan lo que ha pasado antes y se va mejorando. Me parece que hacer un borrón y cuenta nueva sería totalmente absurdo. Es un documento que se ha construido a partir de mucho tiempo, lleva 2 gestiones del mismo plan trabajando. Hay mucha gente muy valiosa y hay trabajos fundamentales ahí. No, me parece que lo que tenemos que hacer simplemente es avanzar en el proceso. Y creo que, por ejemplo, Alfredo, el asunto de esta idea de una ciudad policéntrica, me parece que es una idea interesante, porque creo que ya la ciudad tiene muchos centros y buscar regresar a la idea de un solo centro creo que es imposible para la población, para todo es totalmente, digamos, no tiene ningún tipo de realismo. Sin embargo, lo que a mí me preocupa al menos es el asunto de Zapotlanejo, 1, y 2, de las famosas centralidades emergentes, en particular la de Colotlán, ¿no? La de carretera Colotlán, que se está pensando en una centralidad emergente de en torno a 500,000 de personas, que es tremendo. Estas dos cosas se pueden corregir en el camino, o realmente hay que decir, esto no lo queremos. Se pueden y se tienen que corregir. Porque a Zapotlanejo tendríamos que sacarlo. O sea, bajo esta lógica, no tiene que ser parte de la ciudad. Claro, se pueden y se tienen que corregir. Es decir, me parece que hay todos los elementos técnicos, todos los elementos legales y todos los elementos, digamos, del compromiso ético para que eso no siga ocurriendo. No podemos decir que no sabemos lo que significa, no podemos decir, porque lo hemos vivido en carne propia, te lo acabas de decir, con la inundación, los problemas de inseguridad. Han pasado las semanas anteriores hechos lamentables de familias que han sufrido inseguridad, o aquel caso lamentable de la familia que se suicidó, ¿no? Precisamente en Tlajomulco.
tenemos frente a nuestros ojos, ¿no?, lo que está pasando con una ciudad que no es capaz de controlar eso. Y los casos de Zapotlanejo y el caso de la extensión a Colotlán, pues son totalmente contrarios al modelo que los mismos alcaldes y el acuerdo de la Junta Metropolitana promueve. Me parece que hay que encontrar los mecanismos para hacerlo. Entiendo que hay derechos adquiridos, entiendo que los procesos de planeación son complejos porque también han habido muchos vivales en el pasado y en el presente, y están los TAEs. O sea, hay una serie de actores y componentes que construyen un escenario que no es fácil. Es decir, estamos también convencidos que para un alcalde no es tampoco tan sencillo como llegar y decir tú no, si alguien tenía entendemos que eso es. Pero también asumimos que hay elementos de persuasión, elementos legales, elementos de discusión técnico que te permitirían, bajo estructuras mucho más complejas, por supuesto, pero mucho más robustas, enfrentar esos asuntos. ¿Cómo calificas la socialización del PodMet? La forma en que el IMEPLAN pues preguntó a algunos expertos, especialistas, la forma incluso en que gestionó en la opinión pública su proyecto. ¿Cómo lo calificas? Digamos, más allá de lo que diga como opinión personal, se ha reconocido que fue un ejercicio que se hizo en corto plazo. Sí. El mismo director dijo, me dieron un par de meses para hacerlo, y era un tiempo realmente muy corto para hacer un producto tan ambicioso, ¿no? Cuando sabemos que hay ciudades... Mal. 2 meses para sacar un proyecto. O sea, hay ciudad de aquí a 2030. Barcelona lo hizo en 10 años, ¿no? Hombre, pues claro. Ahora, entonces, pero la cosa es cómo se plantea. Si tú dices, esta primera parte lo tuve que hacer en tantos meses, pero está abierto vamos a tratar de ajustarlo, que diríamos que es lo que supongo yo que está pasando ahora con el plan de desarrollo metropolitano, ¿no? Que se está haciendo con más tiempo, con más consenso, y que eventualmente podría abrirse una primera versión que permita discutirse y entonces cerrar. Digamos que el PodMet le queda tiempo para madurar, eso es definitivo. Sí, o sea, sí es un libro abierto, un libro cerrado. Porque al principio los promotores, el mismo Ricardo Gutiérrez, que yo creo que ha hecho un excelente trabajo en el IMEPLAN, pero que creo que era un tema de apertura. O sea, tenía realmente que decir, esto es un primer saque, y ahora sí, éntrenle y vamos modificando en el camino, pero al menos ya tenemos una columna vertebral. Creo que ese discurso no existió, al revés. Creo que hubo una especie como de cerrazón y encogimiento de parte del IMEPLAN para decir, no le golpeen, no lo peguen. Y desacreditación. Exacto, de quien se opone. Porque eso es muy lamentable que se trate de politizar o partidizar cualquier discusión que tiene que ver con la ciudad, que entendemos que mucho ocurre en ese contexto. Es decir, la política existe, pero también hay otro layer en el cual también podemos discutir bajo una lógica técnica, científica, incluso social, y que eso nos permite pues vincular un ejercicio con necesidades políticas evidentes e importantes, con otras técnicas, y llegar a consensos de mucho más largo plazo y a soluciones, digamos, de mucho mayor alcance. Yo diría de todas maneras que no hay que basarnos en una idea de hechos consumados, y que todavía sigue abierto el espacio para la discusión. Tengo la lectura de que el IMEPLAN ha reconocido eso. Tengo la lectura también que frente a un nuevo Consejo Ciudadano que están por entrar y por tomar protesta próximamente, se abrirá la posibilidad de que se genere un nuevo diálogo entre la representación ciudadana que asuma esta información técnica con el órgano técnico, y por supuesto también con el órgano político. Es decir, la Junta de Coordinación Metropolitana debe de recibir esta información, seguramente ya la conoce. Sería muy interesante también que pudieran los alcaldes acceder a estas discusiones técnicas de por qué sí, por qué no algunas cosas, y todos salimos ganando, ¿no? Porque algunas peticiones sí fueron directamente a los alcaldes, ¿no? Incluso Ricardo Gutiérrez Padilla lo aceptó, que por ejemplo en la inclusión de alguna centralidad emergente, en caso de Zapopan, tuvo que ver con una petición directa al alcalde Pablo Lemos. Claro. Cosa que habla de que el instrumento sigue teniendo poca autonomía con relación a los alcaldes y a los poderes políticos. ¿Y cómo debería de plantearse un ejercicio como este? Hay que pensar que este esfuerzo colectivo, digamos, que se hace a nivel político, desde el gobierno federal a los gobiernos municipales, para ir construyendo nuevas estructuras para la toma de decisiones de un entorno urbano que es a todas luces complejo, tiene que ayudar a darte instrumentos para que el alcalde, porque el alcalde que lo pide es el alcalde que tiene una presión, ¿no? Claro, de acuerdo. Vamos al corte, Alfredo, y seguimos platicando con Alfredo Hidalgo esta mañana. Estamos de regreso.
Tercer bloque, tercer segmento con Alfredo Hidalgo, especialista, urbanista, ya le hemos entrado al PodMed, desarrollo urbano, y me gustaría preguntarte por otro tema que ha salido en relación a la ciudad, que es la idea de un gerente metropolitano. En su momento se discutió mucho, incluso cuando llegó Aristóteles Sandoval a la gubernatura se habló del gerente metropolitano. ¿Qué opinas de esta figura y si crees que es una figura adecuada para resolver los problemas de la ciudad? Hay ciudades que lo están haciendo. Hace este fin de semana leía, por cierto, un artículo de Jordi Borja que hablaba del caso Barcelona y que incluso yo lo compartí en redes porque sin poner la referencia de dónde era ni quién lo escribía, preguntaba que si podían adivinar a qué ciudad se está refiriendo. Y podía ser cualquier ciudad. Es decir, hablaba de los mismos problemas que tenemos en Guadalajara, sí, y los que están en Vallarta, sí, los tenemos en Vallarta, y los que estaban en México. Es decir, hay una serie de problemas colectivos en las ciudades. Y uno de los temas que él planteaba, además del diagnóstico generalizado del que hemos hablado hoy, del que hablan todas las ciudades, se refería precisamente a estas figuras. Es decir, ciudades como Barcelona o ciudades como Santiago o ciudades, hay muchas colombianas, por ejemplo, tienen figuras... bueno, el DF la tuvo. El DF con pocos resultados. Claro. Pero aparte está muy descafeinada la figura. Entonces, si han existido, tienen que afinarse. Sí tenemos que pasar a figuras metropolitanas que nos ayuden a construir consensos en toma de decisiones. No sé si la palabra es gerente. Sí, se escucha empresa privada, ¿no? Sí, pero hay otras figuras, pero en el fondo lo que se busca es, ya las ciudades crecieron, se impregnaron un poco se fosilizaron, ¿no? Es decir, se mezclaron ya los materiales, las piezas, ya no es tan fácil verlas separadas, entonces cuesta mucho gobernar estas aglomeraciones urbanas que incluyen muchos gobiernos locales pequeños. Entonces tenemos que transitar hacia una estructura metropolitana. Probablemente en la primera etapa sean figuras mucho más administrativas a nivel de gerente y eventualmente tenemos que llegar a un momento en que se hable de gobiernos metropolitanos con un alcalde metropolitano, un gobernador metropolitano. Que sean electos también, que tengan ese peso, que no dependan de otro gobierno, pero eso implica también la construcción, política de una figura intermedia a las que ya tenemos, pero tarde o temprano vamos a tener que llegar a ese paso. Sí, a mí lo que me causa ruido de una figura así es que nadie la elige. Eso, y que al final los alcaldes transfieran competencias y transfieran prerrogativas a una figura que no está sancionada democráticamente me causa ruido, porque dices, ¿cuál es el margen de decisión del gerente? Si es un hombre que se llega a un consenso político, por ejemplo, la basura va a ser tal modelo, tú opéralo, lo entendería, que es una figura administrativa y lo que tiene que hacer es supervisar que el modelo aprobado por los alcaldes funcione. Sin embargo, si le das poderes de decisión, poderes relacionados con el territorio, desde mi punto de vista podría ser una figura no democrática. O a que al menos la gestión del territorio sea una gestión no democrática. Claro. No sé qué opinas de esto. Sí. Por eso tendría que ser electo y tendría que haber un proceso con mucha más representatividad. Mira, hay muchos casos, estamos llenos de casos, pero recientemente veía el caso de Puerto Vallarta, por ejemplo, ¿no? Donde hay una pequeña una aglomeración que son 2 municipios, pero además 2 estados, pero además con una interrelación muy fuerte que nos está complicando. Es el mismo lugar, claro. Y que a la larga, si no se genera una estructura metropolitana o de aglomeración urbana que pueda ayudar a resolver los temas, pues va a ser muy complicado, porque ¿de qué manera se van a terminar los estados o los municipios construyendo fronteras literalmente entre uno y otro? Es decir, por ejemplo, hoy Bahía de Banderas es un gran receptor de turismo, pero la mayor parte de la gente que trabaja para este sector usa los servicios de Puerto Vallarta, de los cuales no es beneficiario el municipio de Puerto Vallarta. Entonces, hay unas complejidades que tienen que resolverse bajo una nueva estructura de ciudad y que apunta hacia condiciones metropolitanas o, en términos genéricos, aglomeraciones urbanas. Sí, digamos que lo que ha promovido el IMEPLAN son las agencias, que al parecer todavía no da luz la primera con fuerza, que sería la Agencia Metropolitana de Seguridad, pero también está la Agencia Metropolitana de Servicios, que sería supuestamente un espacio en donde cayeran todos los servicios que son comunes en la metrópoli y que fueran administrados a través de una sola agencia. Pero creo que también para eso tendrías, Alfredo, que modificar muchas estructuras, por ejemplo la de los impuestos, ¿no? La del predial, que me parece, y esto es un asunto que no le han entrado a los alcaldes, no han modificado prácticamente nada en este sentido. O sea, eso tú lo sabes, el predial es fundamental para construir ciudades justas. Sí, ahora,
Hay elementos de estas agencias que no se ponen todas en el mismo, digamos, en la misma mesa. Yo creo que cuando hablamos de los servicios, hay el caso, por ejemplo, de Empresas Públicas de Medellín. Es decir, una empresa que es un ejemplo local, nacional e internacional que por décadas ha sido esa responsable, pero que además ha generado recursos propios que son en beneficio de la ciudad y que finalmente cotiza en la bolsa y que finalmente invierte en el extranjero. Pero es pública, ¿no? Es pública. Es gubernamental, digamos. Y opera bajo la lógica de una empresa que da servicios. Pero hay otros elementos que no sé si hay que considerarlo como servicio. Es decir, hay otras partes del gobierno del territorio que no puedes gerenciarlos, ¿no? Que tiene que ver más bien con un acuerdo político basado en información técnica, científica, y me refiero a los temas de uso de suelo. Probablemente el tema de la seguridad, no puedes necesariamente gerenciarlo. La seguridad tiene otra condición mucho más delicada. Y incluso, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? El tema del agua tiene dos componentes. Hay que diferenciarlo. Quizás es uno de los temas importantes cuando hablamos del POTMET o otros elementos. De acuerdo. Uno es la provisión del agua en términos de estructura que hace que llegue a tu casa, y otra es el agua que es parte de esta estructura medioambiental, ¿no? Que tiene que ver con cauces, que tiene que ver con agua subterránea, que tiene que ver con subsuelo, que tiene que ver con capacidad de demanda, etcétera. Hay un tema de servicio que lo puedes gerenciar, pero hay un tema de política pública de un bien nacional que no puede ser, digamos, tratado como si estuviera, digamos, disponiendo de un producto que muchas veces es tratado así, el agua, ¿no? Exacto. Entonces, sí me parece que la posibilidad de generar agencias permitiría gerenciar adecuadamente muchas cosas. Como insisto, hay muchos casos de éxito que se pueden revisar, no tendríamos por qué equivocarnos, ¿no? Pero hay otros que demandan estas políticas urbano-metropolitanas en una concesión y en una cesión, digamos, de poder y de responsabilidad sobre ciertos temas, y abandonando prácticas que han sido como el gran lastre, digamos, de un desarrollo urbano insostenible como el que tenemos, que son los elementos de la corrupción, y hacer del terreno, ¿no? del suelo, como el gran negocio que beneficia a muchos, ¿no? En mecanismos poco visibles cuando lo están haciendo, y que finalmente son muy visibles cuando lo estamos sufriendo. Pero sí es posible, Alfredo, o debería ser la aspiración empezar a revertir nuestros municipios concesionados, ¿no? O sea, cuando tú te das cuenta, parece que de pronto ya elegimos alcaldes para que elijan empresas. En realidad, ¿no? O sea, claro, ya los servicios, digo, porque entiendo que decías de gerenciar y que se haga de forma adecuada, una idea de pronto se me hace un poco eficientista de la administración pública, pero sí creo que se tiene que recuperar la soberanía pública de los municipios. O sea, quitando, bueno, ya, por ejemplo, en el caso de impuestos y multas también ya están concesionados, la basura en el caso de Guadalajara, pues, o sea, ¿hasta dónde, no? Hay que diferenciar muy bien, y eso es parte como nuclear de entender este tema que mencionas, Enrique, que es la lógica de la empresa privada es distinta a la lógica de la empresa pública. Claro. La manera en que evalúas el desempeño de un gerente, claro, es diferente a cómo evalúas el desempeño de un alcalde. Estos indicadores al alza, ¿no? De lana financieros, claro, el de la empresa privada. Ganó más la empresa. El otro no se miden recursos. No. Entonces, no podemos mezclar. Es interesante. Platicaba con un empresario colombiano precisamente de Medellín que forma parte de una empresa muy grande y en un evento internacional hablando de temas de ciudades. Él decía que para ellos sería inconcebible que un empresario fuera político. Es decir, que la lógica de dos distintas lógicas, claro, que ambos aportan, que ambos son necesarios, pero ¿cómo te puedes quitar la cachucha de empresario si has vivido midiendo tu efectividad a partir de generar recursos para una empresa contra alguien que tiene que hacerlo midiendo otros elementos, ¿no? Claro, o sea, que los indicadores y las son totalmente distintos. Totalmente, o sea, un funcionario público tiene que crear una ciudad más equitativa, más justa, más limpia, el bien público, incluyente. Es decir, un servidor público busca el bien público, ¿no? Y un gerente busca el fortalecimiento económico de la rentabilidad. Pero sí, nos la dejó el neopanismo, ¿no? Sí. Alfredo, desde hace tiempo, que es la idea de importar a la administración pública elementos de la administración privada que nos ha dado, pues el chiste es recortar, quitar, que se cuadren los números, cuando eso no debería ser el objetivo de la administración pública. Claro, pensaban que un presidente de Coca-Cola podía ser un presidente de México y nos dimos cuenta que no funciona. Oye, nos vamos al corte con Alfredo Hidalgo y al regresar a ver si hablamos unos minutos de arquitectura, porque nos ha tragado la ciudad. Regresamos.
Estamos de regreso en Cara a Cara con Alfredo Hidalgo. Hemos hablado de temas de ciudad, hemos hablado de temas relacionados con el crecimiento urbano. Y me gustaría preguntarte, Alfredo, para ir cerrando este asunto, el programa de ordenamiento de edificios, de torres que ha hecho el municipio de Guadalajara. Muy polémico porque parece que se legaliza las irregularidades de alguna forma, y sobre todo cuando este discurso de orden empieza a tener sus contradicciones, ¿no? Una cosa es la cero tolerancia con ambulantes y con ese tipo de personas, y pues la tolerancia hasta llegar a acordar con los edificios y con los que edificaron cuestiones irregulares. ¿Qué opinas del proceso? Si crees que ha sido transparente, si es la vía adecuada o no. A ver, entiendo que el proceso de Guadalajara ha sido complejo porque tienen, por un lado, unos planes parciales que llevan dos administraciones que no pueden avanzar, y entonces tienen que buscar otros elementos para que esto avance. Ahora, uno no justifica otro de todas maneras, es decir, hay que terminar de construir los mecanismos necesarios para tener planes parciales adecuados. Hoy yo diría, por ejemplo, el POTMED le da muchos elementos, sobre todo al municipio de Guadalajara, que le ayudan mucho en esta línea de construir sus nuevos planes parciales, y con sus nuevos reglamentos y su lógica podrían dar instrumentos para que esto siga avanzando. Ahora, el tema de los desarrollos verticales, sobre todo en la administración pasada, que se dio a conocer la cantidad vergonzosa de permisos, pues los podemos ver cuando vemos calles que no tienen condiciones y hoy están haciendo unos edificios enormes. Es decir, digamos que ha afectado mucho la imagen de la densificación de la ciudad, esta manera errónea en que han verticalizado sin ton ni son, insisto, bajo una lógica absolutamente de corrupción y de tránsito. Y de intereses privados. Pero hay que encontrar mecanismos para no perder la inversión en Guadalajara, no perder la oportunidad de densificar, no abandonar el centro. Y que crecer para arriba debe ser una alternativa para las ciudades. Y además, en esto, aprovecho de meterme el tema arquitectura, además, es decir, la arquitectura como una disciplina que puede apoyar a que esto ocurra de una manera adecuada. Quiero decir que se habla de ambulantes y se habla de edificios verticales, y yo diría, ¿por qué no estamos hablando de las dos cosas en conjunto? ¿Por qué no estamos hablando de arquitectura y ciudad y estamos entendiendo que se pueden construir edificios adecuados, con espacios públicos adecuados, en entornos urbanos adecuados, y de esa manera tener un factor comercial, un factor habitacional? O sea, la arquitectura como solución a ese tipo de problemas. Como consenso. Es decir, mientras sigamos viendo separado, por un lado el que está dando permisos, por otro lado el que está quitando, hay voluntades, pero ¿cómo entendemos esta fotografía del todo, ¿no? ¿Cuál es esta imagen objetivo de la cual, se habla, hay videos y hay mucha propaganda en este sentido de la Guadalajara que queremos, pero de esta operación real entre lo que se está permitiendo y lo que se está haciendo, es en lo que nos deberíamos de centrar. Me parece que sí tenemos que fortalecer la densificación. No creo que en este proceso se deba de autorizar que pillajes hechos en el pasado se beneficien, y sí sería importante en este proceso que espacios que se han perdido a través del caso de la arquitectura, tenemos un colegio de arquitectos que está en conflicto y no está operando, no sé cuántos colegios de arquitectos levantando la mano queriendo entrar en el lugar. Tenemos universidades que de a poco, algunas un poco más, un poco menos, se involucran en los temas. Digamos, la arquitectura ya demanda atención, una estructura institucional que permita ser un acompañante adecuado a los gobiernos. Es decir, también hay que decir que los gobiernos, cuando quieren hacer las cosas, ¿a quién voltean? ¿A quién le piden apoyo? ¿Con qué instituciones y organismos pueden hablar? Eso ha hecho, por ejemplo, que en el pasado los organismos ciudadanos han tenido mucho peso, ¿no? Por su consistencia, por su compromiso, por su cercanía, por involucrarse, por salir a la calle, por tocar los temas difíciles, que de repente muchos colegios, universidades o estructuras formales y formadas hace mucho tiempo no lo han tenido. Entonces es necesario recuperar la institucionalidad que puede soportar decisiones importantes en temas de ciudad, y donde la arquitectura, digamos, debería de recuperar un espacio perdido, y ahí creo que podríamos avanzar mejor. Incluso los consejos, o sea, si tú ves los consejos de desarrollo urbano, todas estas estructuras formales están muy poco representadas, digamos, por estructuras sólidas, y yo diría que puedo ver a alcaldes sintiéndose un poco solos a la hora de tomar decisiones por no poder tener la confianza de decir, esta decisión me apoyó. Pero es que los colegios se las han tragado las grillas, ¿no? Sí. Es el grave problema. Entonces,
en qué instituciones se basa un alcalde para decir, vamos a hacer este proyecto porque está avalado por A, B o C. Pues convocar especialistas, ¿no? Más que Tiene que ir construyendo instituciones. estos nuevos elementos que son las estructuras de gobernanza que tienen mucho peso y que en casos finalmente como el ejercicio que hicimos del PodMed demuestran que hay una voluntad enorme técnica por participar en estos procesos, que hay que hacerlos de manera seria, que tiene que haber compromiso y que seguramente en estos años se ha construido una experiencia y un conocimiento que permite a cualquier alcalde, a cualquier gobernante tomar con sus actores locales, sus especialistas locales, su fuerza y crear inteligencia local para que la ciudad que estemos construyendo sea mucho más asertiva. No sé si ves que las facultades de arquitectura, al menos las más importantes, ITES, UDG, TEC de Monterrey, van en esta vía, porque bueno, la formación de arquitectos ha pasado por muchísimas etapas en esta ciudad, ¿no? Desde los 60, un gran compromiso social, incluso de los arquitectos hasta la actualidad. No sé si ves que van en esta vía y ves a los estudiantes que están saliendo de las facultades realmente con un compromiso con su ciudad y con el desarrollo urbano. Perdieron tiempo muy valioso, es decir, hay una década que perdieron las universidades o algunas más tiempo de involucrarse. Hay enormes esfuerzos por hacerlo. Hay universidades que ya tienen maestrías en desarrollo sustentable, entonces tratan de vincular a los arquitectos con el tema de la ciudad. Otras que no tienen maestría sí están poniendo mucho énfasis en el desarrollo de la ciudad, salen a la calle, se involucran, y hablo de las privadas, no solamente de las públicas. Y otras, bueno, se están tardando más en entrar, pero se están dando cuenta que lo necesitan. Además, muchos de ellos ven que sus alumnos ven o encuentran más referentes en temas relacionados con el problema de arquitectura de la ciudad en otros espacios que en sus mismas aulas o que en sus mismos centros. Y eso tengo la impresión, yo soy académico, soy profesor del TEC de Monterrey, pero convivo mucho con profesores de otras universidades. Soy egresado de la UDG, entonces conozco un poco. Me pareciera que hay interés de algunas partes, no diría que de todos, no diría que en todos los casos entienden completamente el problema. Me parece que en algunos casos, algunas escuelas, algunas universidades todavía son movidas por grupos que han estado distantes de este proceso, pero sin equivocación yo diría que en la mayoría de las escuelas los arquitectos jóvenes ya traen un chip mucho más intenso en el sentido de generar una relación directa, formada y seria entre la arquitectura y la ciudad. No sé si falta meterle más formación social a las facultades de arquitectura. Sociología, ese tipo de cuestiones. Sí, falta eso, falta desarrollar el oficio, falta conocer su ciudad. Es impresionante cómo uno conoce la ciudad, es impresionante cómo hay un desarraigo y un desapego enorme sobre los problemas de la ciudad, y probablemente eso tiene que ver con la escuela de arquitectura y con otras escuelas y con generaciones que de repente se han distraído en otros temas y que ha costado darse cuenta. Por eso, por ejemplo, el tema de la movilidad ha sido un buen vínculo para que muchos jóvenes hoy se involucren en estos temas. Yo creo que la movilidad ha sido un buen instrumento, una buena vía para ir construyendo una conciencia cívica que parece que de repente se perdió. Oye, nos quedan 2 minutos y me gustaría que nos des la opinión, Alfredo, sobre el asunto de Luis Barragán, el anillo, las cenizas, todo este debate, digo, aparte de tú siendo arquitecto. Bueno, ha sido muy triste, me parece que ha sido vergonzosa la manera en que se trató esto. Pudo haber tenido otra ruta, ¿no? Pero evidenció una serie como de desconocimientos, evidenció, digamos, a un gobiernos que se fueron con el show del arte, ¿no? Evidenció una artista pues muy ingeniosa encontrando una vía para construir una fama que no tenía antes de este ejercicio, pero también mostró la poca sensibilidad de una arquitectura y de un arquitecto que estaba muy lejos de eso, y que esa banalidad con la cual se puede hablar de la memoria, y además pues el poco entendimiento de que quienes lo compraron, ¿no? La Fundación Vitra, que es propietaria de esto, pues no eran personas que estaban alejadas del conocimiento profundo de la arquitectura y del legado, y ellos están tratando de hacer las cosas adecuadamente, y me parece que alguien ha llegado queriéndole cambiar un anillo por un archivo como pues era una burla. Entonces, qué bueno que volvimos a hablar de Barragán, qué bueno que hubo posibilidad de volver a leer lo que él aportó realmente a la arquitectura de México y del mundo, y qué lejos estamos de estos tipos de ocurrencias.
Alfredo, gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Alfredo Hidalgo, por habernos acompañado. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes aquí en Cara a Cara.